una batería te puede entregar 400 amperios. Entonces, que si tienen la corriente, la carga para matarnos, sí tienen, pero no. Bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí tengo este acumulador de carga, una batería de vehículos, un acumulador de carga para carros, para vehículos. Esta es una pieza esencial que es la que les da la electricidad necesaria a nuestro vehículo y a todos sus componentes para que éste mantenga su correcto funcionamiento. La gran mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas hemos recibido una descarga eléctrica, ya sea por algún error en una conexión o algún aparato dañado que nos dio una descarga, y la mayoría de las veces esto sucede en nuestras casas, ya que en nuestras casas nosotros tenemos, por lo general, hay casas que no tienen electricidad, no tienen corriente, y bueno, hemos recibido descargas y esto ha sido bastante traumante, algunas más fuertes que otras. Como cosa normal, eso nos hace tenerle miedo a lo que es la corriente. O sea, después de un hecho traumático como ese, ya que puede matarnos la electricidad, o sea, eso es algo que todos sabemos y es algo muy obvio, bastaría con 100 miliamperios para que nosotros podamos morir por una descarga eléctrica, y 100 miliamperios es la décima parte de un amperio. Para que tengan una idea, un aire acondicionado consume, el motor de un aire acondicionado de 12.000 BTU, que es el más común, tiene un consumo de entre 4 y 5 amperios. Entonces, con una corriente de esa magnitud sería más que suficiente para perder la vida. Una pregunta que yo me he hecho, y me imagino que muchos de ustedes también se han hecho, que les da curiosidad, es saber, o sea, ustedes ven que yo puedo tocar aquí y aquí, aquí está positivo y aquí está negativo. Yo puedo tocar los dos y no recibo una descarga. Entonces ustedes se preguntarán por qué. Hecho contrario a lo que yo no puedo hacer en la electricidad residencial, en la electricidad de mi casa, porque si yo tocara los dos cables o tocara uno e hiciera tierra, estaría recibiendo una descarga y podría ser hasta mortal. Entonces yo por aquí tengo un tester en el que les voy a mostrar que esta batería tiene carga. Esta es la batería de mi vehículo. La desmonté para realizar el video. La pregunta en sí es por qué no recibimos una descarga. Vamos a ponerlo aquí. Recuerden que la batería es corriente continua, entonces vamos a medir. Tenemos la pinza roja, que es la positiva, y la negra, que es la negativa. Entonces vean, ahí tenemos 11 voltios. Y bueno, si medimos al contrario, ya sabemos que simplemente nos va a dar los 11 voltios. Bueno, ahora nos dio 10, ahí están los 11, pero en negativo, que nos dice que estamos invirtiendo la polaridad. Enfocándonos en lo que queremos saber, que si la electricidad en el carro, o sea la batería, puede darnos una descarga, ya que no es lo mismo la corriente de la batería que la corriente que llega hasta las bujías. O sea, la corriente que va de las bobinas a las bujías sí nos da descarga. De hecho, yo he tenido descarga, pero son pulsaciones. Son pulsaciones, y recuerden que las bobinas intensifican el voltaje para que se cree la chispa en la bujía, para que se cree el arco y se pueda encender el combustible. Pero aquí en esta parte, esta batería por lo general de vehículos son de 12 voltios y de camiones son de 24. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta corriente y la corriente de nuestras casas? Que la de las casas sí nos da descargas y esta no nos da descarga. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente es el amperaje, la corriente es la carga, y la fuerza con la que viaja esa carga, esa corriente, es el voltaje. Entonces, como ya les dije, las baterías son de 12 voltios y la corriente en nuestras casas, dependiendo del país donde estén, es de 220 voltios o de 110 voltios. Entonces ahí está la diferencia. Una tiene 12 voltios y la otra tiene 220 voltios. Y lo que nos mata no es el voltaje, lo que nos mata es la corriente. Entonces, no sé si ustedes han visto los taser, que es las pistolas esas de electricidad. Esas pistolas traen, o sea, generan una gran cantidad de voltaje, un voltaje muy alto, pero la corriente es muy baja, no es lo suficiente para herirnos, para hacernos daño internamente. Simplemente nos paraliza, ya que el voltaje es la fuerza, entonces paraliza el cuerpo. Entonces saben que el cuerpo son pulsaciones eléctricas, entonces no podemos movernos porque no podemos controlar los músculos, ya que el voltaje, que es la tensión, nos impide que nos podamos mover, pero como no tiene la suficiente corriente, la suficiente carga, no nos mata.
a menos que tengamos un grave problema cardíaco y ya sería otra historia. Igualmente pasa con los cercos eléctricos. Los cercos eléctricos que ustedes ven en las paredes de las casas también tienen un alto voltaje pero un bajo amperaje. Entonces eso lo que hace es que nos salimos expedidos de ahí. O sea, si lo tocamos nos da un choque eléctrico, y también porque son pulsaciones. Pero bueno, la batería no tiene el suficiente voltaje, o sea, los 12 voltios que ella nos entrega no son suficientes para crearnos esa electrocución, como lo podríamos llamar. O sea, que no nos va a generar electrocución porque el voltaje es muy bajo, sería casi imperceptible. De hecho, es imperceptible para nuestro cuerpo. ¿Tendrían el amperaje suficiente para matarnos? Sí, una batería sí tiene el amperaje, ya que las baterías nos entregan entre el mínimo es 40 hasta 110 amperios hora, o sea, AH. Y en el momento de hacer arrancar el motor, una batería te puede entregar 400 amperios. Entonces, que si tienen la corriente, la carga para matarnos, sí tienen, pero no tienen cómo transportarla, o sea, no tienen cómo transferirnos esa corriente, ya que es de 12 voltios. O sea, la fuerza con la que va a viajar esa corriente no es la suficiente para que llegue hasta nuestro cuerpo. Entonces, con total seguridad, puedo tocar esta batería, positivo o negativo, con los pies mojados, con las manos mojadas, como sea, con los pies en el piso, haciendo tierra, como ustedes quieran, y no van a recibir una descarga. Entonces, no deben tener miedo de esto, ya que no les va a dar una descarga, a menos que ya lo toquen en la parte de las bobinas, de las bujías. Ahí sí les va a dar una descarga. Pero ustedes tranquilamente pueden agarrar un borne, pueden agarrar el otro, pueden moverlos, pueden quitarlos y no van a recibir una descarga, a diferencia de la corriente de las casas, que ya el voltaje es más alto. Entonces sí se crea esa transmisión, tiene la fuerza necesaria para darnos, electrocutarnos. Pues entonces espero que hayan aclarado la duda, y aquí voy a traer lo que es la corriente. Este es el enchufe de la casa, o sea, el enchufe residencial, y lo vamos a medir para que ustedes vean la diferencia entre el voltaje. Entonces aquí lo ponemos en 750 voltios de corriente alterna y lo medimos. Vean que aquí tiene, no se ve bien ahí, vean que aquí tiene 114 voltios. Ahora lo ponemos en corriente continua y medimos la batería y vemos que tiene 11 voltios. Entonces tiene una diferencia, 114 menos 11 voltios, la diferencia es bastante. Entonces quiere decir que aquí sí tiene el suficiente voltaje para electrocutarnos, pero en el caso de la batería, como es de 12 voltios, no tiene la suficiente fuerza. Ustedes se preguntarán si la de 24 voltios tiene fuerza, y la verdad es que tampoco tiene la fuerza necesaria. Espero haber aclarado esa duda, y que a la hora de entrar en contacto con una batería no tengan ese miedo, ya que no van a sufrir una descarga porque no tiene la fuerza necesaria, no tiene el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que viaja la corriente, y la corriente es la que nos mata. Y bueno, recuerden que con 1 amperio es más que suficiente para crearnos peligros graves o hasta la muerte. Entonces aquí sí podemos electrocutarnos, aquí no podemos electrocutarnos. Bueno amigos, espero que el video haya sido de su interés, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo, y bueno, que le hayan perdido el miedo a esto. Todos los días se aprende algo, y hoy espero que sea uno de esos días. Y bien amigos, así me despido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like a los videos. Cualquier duda que tengan, coméntenmela aquí debajo, y bueno, yo en la brevedad les responderé. Saludos y hasta la próxima.